Ciudadanos de un mundo en el que los más sorprendentes logros tecnológicos y demográficos conviven con las ideas más alienantes desarrolladas por el capitalismo. Así reflexiona un estudioso de los medios de comunicación, el mexicano Fernando Buenabad. En este escenario mundial es vital identificar la trama tecnológico-instrumental imbricada con las vertientes ideológicas dominantes. ¿Cómo se inserta Cuba, un país que ha escogido el socialismo para construir su proyecto social en esta realidad? Siga con nuestro enlace con Cuba. Abrimos ventanas informativas para aproximarnos al tema. Los avances registrados por los modernos medios de comunicación ponen en interacción permanente e instantánea a seres humanos de todo el planeta y han hecho posible que cambien el surgimiento de inéditas formas de identificación y comunicación. Cuba no escapa a esa realidad. Medios especializados en consumo y uso de Internet dan cuenta del acceso de los cubanos a las plataformas digitales. En los últimos 10 años, Cuba ha tenido un gran progreso en el acceso a Internet y a las redes sociales. La presencia de los cubanos en ese espacio público virtual sigue creciendo a la par que avanza el proceso de informatización en el país. Durante 2020, pese a los efectos de la pandemia, la contracción económica y el arreciamiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos aumentó significativamente el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones en el país y se incrementó el número de personas conectadas a la web. Así lo evidencian los informes Digital 2021, Informe General Global, y Digital 2021 Cuba, relacionados con tendencias y estadísticas digitales y de redes sociales. Según estos reportes, ya son 7.700.000 los residentes en Cuba conectados a Internet a inicio de este 2021. Ello demuestra la presencia del 68% de la población. Desde 1996, Cuba accedió por primera vez a Internet e, irónicamente, como parte de la aplicación del bloqueo unilateral, el gobierno de Estados Unidos prohíbe a los cubanos usar cientos de sitios web comerciales. Actualmente se implementan políticas gubernamentales para la informatización de la sociedad cubana. En un inicio se priorizaron las instituciones públicas del país, sanitarias, educativas, donde las universidades tuvieron un papel predominante. Posteriormente, se realizaron inversiones para extender el uso de Internet al resto de la población. Desde diciembre de 2018, Internet es accesible para los ciudadanos cubanos desde una red móvil. Según datos de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, el tráfico de datos en el país en el 2020 casi duplicó el total de 2019, al crecer 1,9 veces. La pandemia de COVID-19 replanteó las vidas de los seres humanos en todo el mundo, incluyendo la de los cubanos. El necesario aislamiento físico hizo que las personas buscaran refugio, información y entretenimiento en el espacio virtual, y han crecido en Cuba las cuentas y conexiones a redes sociales, las visualizaciones de videos, las descargas de aplicaciones, las transmisiones en vivo, el comercio electrónico y los videojuegos en línea. Las estadísticas van acompañadas de la voluntad gubernamental. Cuba continúa y continuará democratizando el acceso a Internet, a pesar de los desafíos que imponen los usos de esas plataformas y los contenidos. Se trata de hacer prevalecer una cultura emancipadora ante las manipulaciones y campañas que circulan en la red de redes. Lisbeth Penín Matos, especial para Enlace Cuba. Estas estadísticas se corresponden con las políticas comunicacionales trazadas por el gobierno cubano. En septiembre de 2018, en una entrevista para Telesur, el presidente Miguel Díaz-Canel destacaba entre los 4 pilares fundamentales del gobierno de la isla como un arma fundamental e instrumento de trabajo, la comunicación social. Un tercer pilar es que los cuadros, los dirigentes en Cuba, sean capaces de usar como un arma fundamental, como un instrumento de trabajo, la comunicación social. Allí va a haber un cambio trascendental en la Ahora estamos en medio de una implementación de la política de comunicación social aprobada
y yo creo que va a actualizar todo nuestro sistema de medios, pero también, más que los medios y solo el periodismo, la gestión, la cultura comunicacional que necesita el país. La oferta comunicacional. La oferta comunicacional, en la interactividad entre el pueblo y el gobierno a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Estamos aspirando a poder declarar una primera etapa de presencia en el gobierno electrónico del país, que tiene mucho su basamento en todas las plataformas digitales que desde el gobierno permitan la interactividad con la población y por lo tanto la participación de la población a través de estas plataformas en la toma de decisiones. La población en muchos momentos ha sido hipercrítica con la revolución en su forma de comunicarse. ¿Eso se va a cambiar, eso va a transformar? A ver, yo creo que primero la prensa cubana, en las condiciones en que ha tenido que enfrentar los retos comunicativos de la revolución, ha sido una prensa que ha defendido la revolución con mucha profesionalidad y yo diría con eficiencia. Pero también hemos tenido manifestaciones tal vez de demasiada apología en ocasiones. En ocasiones no hemos sido capaces tampoco de reflejar algunos temas de la agenda pública. O sea, yo creo que tenemos todavía que hacer coincidir más la agenda pública con la agenda mediática. Pero también es importante todo el papel en materia de generación de contenido. Hoy en el mundo prevalecen los contenidos de los desmovilizadores perversos de las plataformas de restauración colonial que nos tratan de imponer. Y yo siempre digo, si tenemos un público fundamentalmente joven, cuyos códigos de comunicación no son los medios de comunicación tradicionales, sino son las redes sociales, y esas redes sociales están llenas de contenidos que tergiversan la realidad de nuestros pueblos, que trastocan también la identidad y la cultura de nuestros pueblos, es necesario también que seamos capaces, desde nuestras plataformas comunicacionales, de inundar de los contenidos enaltecedores de nuestro pueblo. Si bien es cierto que nuestros medios de prensa se caracterizan por su apego a la verdad y el rechazo a la mentira, lo es también que persisten manifestaciones de triunfalismo, estridencia y superficialidad en la manera en que abordan la realidad del país. En ocasiones se presentan trabajos periodísticos en lugar de esclarecer, tienden a confundir. Estos enfoques dañan la credibilidad de la política informativa y de comunicación social aprobada. La inmediatez en el abordaje del quehacer nacional no debe estar reñida con la objetividad, la profesionalidad y sobre todo la intencionalidad política. La mentira, la manipulación y la propagación de noticias falsas ya no conocen límite alguno. Mediante ellas se conforma y se divulga a los cuatro vientos la imagen virtual de Cuba como una sociedad moribunda y sin futuro, al punto de colapsar y dar paso al tan anhelado estallido social. Sin embargo, la verdad es otra. La contrarrevolución interna, que carece de base social y liderazgo y capacidad movilizativa, continúa decreciendo en la cantidad de sus miembros y el número de acciones de impacto social, concentrando su activismo en las redes sociales e Internet. Estamos firmemente convencidos de que las calles, los parques y las plazas son y serán de los revolucionarios y que jamás negaremos a nuestro heroico pueblo el derecho a defender su revolución.
Estas circunstancias por sí mismas demandan esa urgente transformación de que les hablé en el terreno ideológico. Lo resaltaba el general de ejército Raúl Castro recientemente en la cita de los militantes del Partido Comunista de Cuba. Y un dossier en la sesión Escáner de la agencia Prensa Latina amplía sobre el tema. Durante más de 60 años, la variable mediática ha sido importante dentro de la política de Estados Unidos hacia el gobierno de Cuba, empleándola para impulsar el llamado cambio de régimen. Hoy, numerosos programas subversivos se alientan con financiamientos de agencias estadounidenses enfocados al escenario mediático y digital y caracterizados por el uso de la ciencia y las tecnologías. Desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana, en enero de 1959, la utilización de los medios como espacios de subversión política ha sido una variable importante de la guerra de Estados Unidos contra el gobierno de la isla. Ese tipo de acciones ha formado parte de los programas para el cambio de régimen estructurados por Washington y que en la década de los 90 y principios de los 2000 inclinaron más la estrategia hacia el escenario mediático y posteriormente el espacio digital. Estamos viendo como una especie de dos formas, dos estructuras diferentes para la subversión contra Cuba en el ámbito mediático. Uno de la época Obama, que se concentró más en el desarrollo y la apertura de ciertos medios privados en el entorno digital con una factura, digamos, más profesional, que validaba más el discurso profesional, a la estructura que viene después con Donald Trump, que es una estructura más vinculada a estrategias de la llamada derecha alternativa, la línea que desarrolló Steve Bannon, que fue el jefe de campaña de la primera campaña de Donald Trump en 2016, que es una serie de medios, muchos, decenas, nosotros hemos llegado a contar más de 150 medios, que casi todos son digitales, casi todos tienen el nombre de Cuba en la raíz del dominio, y que en realidad son medios donde la hechura profesional no importa tanto y es con un discurso muy ideologizado, muy amarillista, muy centrado en toda la información sobre Cuba y en general generadoras de grandes corrientes de fake news están construidos más para la intoxicación informativa y para generar un permanente estado emocional negativo hacia la Revolución Cubana. La mayoría de los editores de esos medios no están en Cuba y las publicaciones están registradas en el exterior, por lo que operan sin acreditación reconocida como medios de prensa extranjeros. El abordaje de cuestiones muy locales, fundamentalmente publicadas en las redes sociales, reflejan la participación de grupos multidisciplinarios y mucha capacidad de cómputo destinados a saber exactamente qué pasa en cada rincón del país para emplearlos a favor de generar procesos de desestabilización. Ese es el centro de la batalla, yo diría, simbólica. O sea, aquí lo que se está tratando es de deslegitimar el sistema de prensa público para legitimar ese sistema de medios privados. La estrategia se complementa con acciones como la creación de eventos y concursos para periodistas cubanos, la captación de profesionales para los medios privados y la promoción de becas académicas en distintas partes de América Latina, destinadas en su mayoría a los jóvenes. Frente a todo ese andamiaje propagandístico de desmontaje del socialismo en Cuba, como mismo en el resto de los ámbitos de la sociedad, la dirección del gobierno, del partido y del Estado han planteado la idea de que lo que no nos pueden sacar de nuestros propósitos esenciales, o sea, que enfrentemos eso, pero que lo hagamos sin desviarnos de nuestros propósitos, sin desviarnos de nuestras metas. Yo creo que si algo es importante es que no nos detengamos en el avance hacia la construcción de ese nuevo modelo de prensa pública para el socialismo. Que nada nos desvíe de eso, que nada nos saque de ese propósito esencial.
¿Qué son los sitios de redes sociales? ¿Cuáles son las plataformas mejor posicionadas? ¿Por qué se han vuelto tan populares? ¿Cómo se filtra la información que posicionamos y consumimos? Los sitios de redes sociales son espacios para el intercambio y la socialización, pero también son una fuente de información que han captado usuarios a través de todo el mundo. ¿Cómo funcionan los sitios de redes sociales? ¿Cuándo surgieron? ¿Por qué tantos usuarios los utilizan? ¿Qué riesgos y qué ventajas están asociadas a su uso? Facebook, YouTube, Twitter, Instagram son algunas de las plataformas que se inscriben en esa tipología de sitios web, donde no solo las personas, sino también empresas, medios de comunicación, instituciones gubernamentales, publican contenidos e interactúan con otros usuarios. A la vez que se han convertido en poderosos altavoces, sin aparente mediación para todo tipo de usuario, también han sido cuestionadas, entre otros, por los riesgos potenciales y reales para la privacidad. En el top de esta lista se encuentran los populares YouTube y Facebook, que a su vez poseen el mayor número de usuarios activos. Estamos hablando de millones. Ahora bien, ¿qué son los sitios de redes sociales? Básicamente se trata de un tipo de plataforma digital que permite a las personas crearse un perfil público o semipúblico para presentarse y conectar con otros usuarios dentro de ese sistema. Todos los sitios de redes sociales no son iguales, varían en funcionalidades, características, tipos de contenido. En suma, son canales por excelencia para la comunicación y han sido comparados con una plaza pública. La multiplicidad de voces a las que podemos acceder y su alcance potencial se ven hoy matizados por algoritmos que inciden en qué información nos llega, en qué medida y cómo podemos acceder a los contenidos que ahí circulan, entre otros fenómenos. ¿Y cómo trascender esta realidad en el escenario cubano? Estudiosos del tema tienen algunas respuestas. Y en el marco de la guerra de cuarta generación que se hace y que el imperialismo hace contra nuestros pueblos, es importante entender que en ese marco el principal objetivo de la guerra de cuarta generación es el pueblo, es la sociedad civil, no son las trincheras militares, es la moral revolucionaria, es el desaliento, es la desmovilización del pueblo. ¿Cómo nosotros, el campo revolucionario, debe actuar frente a esto? Nosotros no solo debemos analizar al enemigo, debemos analizar nuestras propias acciones, nuestras propias reacciones, nuestras defensas y desde ahí nuestro contraataque comunicacional. En ese sentido, una primera cuestión fundamental que hay que comprender es que la agenda social, aquello que se dice en la calle, debe estar siempre monitoreada, debe estar siempre clara, debe conocerse. Existen tres agendas: la agenda de la calle, como decía, la agenda social, la agenda de los medios y la agenda oficial. Esas tres agendas deben ser una sola, porque cuando se produce una brecha de agenda, cuando en la calle se habla una cosa y en los medios se habla otra cosa, esa brecha es aprovechada por el imperialismo. En segundo lugar, es importante generar conexión con la audiencia. Nosotros tenemos que tener medios públicos con público, tenemos que usar redes sociales con usuarios. De nada sirve no tener público o no tener usuarios. En ese sentido no hay que temerle a las estéticas nuevas, modernas, que también son revolucionarias, muchas de ellas, para conectar con los jóvenes, para conectar con el pueblo, para tener audiencia que siga nuestros mensajes. Las plataformas audiovisuales, los productos audiovisuales, en ese sentido, son fundamentales. Y, por último, tenemos, tal como lo hizo el pueblo cubano en esta ocasión, valorar la comunicación directa, valorar esa comunicación cara a cara, el encontrarnos en espacios reales, el encontrarnos y encarar en la calle, en el barrio, la comunicación manipuladora del enemigo. Y este es un desafío, compañero, esta amenaza es un desafío que tenemos que tratarla como lo que es y como lo están tratando otros países, como un asunto de seguridad nacional. La buena noticia, compañeros, es que tenemos una gran capacidad de maniobra, por muchas razones. Primero, porque tenemos una revolución en el poder, es la principal condición para defendernos. Tenemos un altísimo consenso social
que se demuestra todos los días. Este país está dando muestras heroicas frente a todas las luchas que está enfrentando ahora mismo con la COVID. Tenemos científicos, la importancia de la posibilidad de generar equipos multidisciplinarios para trabajar los periodistas, los historiadores, los cientistas sociales, los informáticos, los matemáticos, etcétera. Y yo creo que también tenemos una certeza que está demostrada históricamente, que es que no hay tecnología, compañeros, que pueda contra la voluntad de los pueblos. Teóricos de la comunicación consideran que la concepción mundo ha cambiado como consecuencia de los avances registrados por los modernos medios de comunicación. La interacción entre ciudadanos y culturas a lo largo y ancho del planeta, al tiempo que ha generado nuevas formas de dominación hegemónica, también ha propiciado el surgimiento de una conciencia unitaria en torno a los grandes problemas de la humanidad. Entonces, ¿cómo convivir en este escenario tecnológico y mediático? Las redes tenemos que ser prudentes porque evidentemente no son más que un instrumento, pero un instrumento del que nosotros aún no conocemos bien los mecanismos. Y cuando digo esto no quiero dejar suponer que yo sí sé cómo funcionan y se los voy a explicar. No sabemos bien, porque las redes, si Internet es reciente, Internet tiene, digamos, 40 años, ¿verdad? Si Internet es reciente, las redes son mucho más recientes. Las redes, todas las redes, cualquiera que sea la red, tienen menos de 20 años. ¿No? Digamos, las más importantes, WhatsApp o Facebook, aparecieron en la segunda mitad del año 2000. Por consiguiente, aún no sabemos lo que pueden dar de sí. Lo que sí sabemos es que ahora hay redes para siempre. Esto es lo que yo digo en un texto que la Jiribilla publicó, es que cuando hay una gran revolución en la comunicación, eso no desaparece. Lo que está ocurriendo con las redes es que se han desarrollado de manera tan rápida y de manera tan masiva. Facebook tiene algo así como 2.200 millones de utilizadores. Twitter ya debe tener como 1.000 millones de utilizadores, de usuarios. Entonces, evidentemente se ha creado una capacidad de dialogar, de interactuar, como no se conocía hasta ahora. Pero, ¿de qué manera? Pensemos un momento. En este artículo de la Jiribilla, yo decía, el título que le había dado era Las redes, nuevo medio dominante, ¿verdad? Quiere decir que hoy día el medio que es capaz de dirigirse al mayor número de personas de una sola vez no es la televisión, como era el caso hasta ahora, ¿verdad? No es la televisión, ahora son las redes. Las prácticas de uso de sitios de redes sociales en Cuba han ido evolucionando, sobre todo por el incremento del número de usuarios conectados. Aunque desde hace años se podía encontrar algunos funcionarios e instituciones gubernamentales en los sitios de redes sociales, la apertura de la cuenta del presidente Miguel Díaz-Canel en octubre del 2018 marcó un antes y un después en ese sentido. Más reciente resulta la emergencia de usuarios cubanos que, impregnados por tendencias foráneas, se convierten en youtubers o se agrupan en los llamados teams. El panorama ha cambiado. La variedad de páginas asociadas a instituciones, empresas, medios de comunicación y proyectos es significativamente superior a la de hace unos pocos años. Cada vez se debaten más las preocupaciones y se vuelven virales noticias de todo tipo. Sí, los cubanos estamos cada vez más activos en sitios de redes sociales. Es hora de comprender y emplear todos los recursos de la comunicación social, particularmente el trabajo en redes, para tratar los temas que estremecen a la sociedad, para intercambiar y dar respuesta oportuna desde cualquier institución a la que acudan los ciudadanos, para favorecer la participación, la transparencia y la rendición de cuentas, para mostrar los ánimos que mueven al país. Debemos aprovechar todos los espacios de la comunicación para dar nuestra batalla como revolucionarios, haciendo sentir el peso de la historia, las razones y convicciones patrióticas, las claves del liderazgo colectivo. Tenemos el desafío de contar con voz propia todo lo bueno que se ha hecho, así como lo que puede y debe seguir haciéndose, mostrando
nuestras luces y compromisos. Vivimos en un país estructurado y organizado, donde se trabaja mucho para resistir el embate de una realidad hostil y asfixiante, pero que se empeña en seguir adelante hacia un mayor bienestar social. Esa verdad hay que hacerla sentir todos los días mediante un goteo informativo, educativo, ilustrativo sobre cada proyecto, sobre cada escenario de resistencia y de construcción para superar la adversidad. Hagámoslo sin altisonancias ni alardes, ofreciendo contenidos desde la verdad y la virtud, desde la firmeza y la coherencia, desde la elegancia y la mesura, sin discursos que provoquen agobio y rechazo, con argumentos y sentimientos desde la sensibilidad y la empatía, con el lenguaje de los que resisten a diario desde esa dimensión más íntima de la patria, que es el barrio, la pequeña parcela de tierra, la comunidad, la fábrica, la escuela, la obra, la familia, y acortando la brecha entre los discursos institucionales y las demandas públicas. Con esta visión del primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente del país, Miguel Díaz-Canel, sobre comunicación, internet y las redes sociales en Cuba, cerramos Ventanas Informativas. Un escenario lleno de retos y complejidades que hay que mirar desde todas las experiencias. Nosotros también seguimos activos en las plataformas digitales. Hasta nuestro próximo encuentro. Un enlace a los contenidos más sobresalientes de Cuba publicados en medios digitales. Síganos en este enlace durante la siguiente media hora. Su legado inspira el diálogo. Contextualicemos todavía más de este tema en Cuba. El desarrollo de un tema nuestro analizado por expertos.